¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a tu programa Minería Responsable. Hoy tenemos la invitación, a propósito de estar con mi amigo don Jorge Poblete, CEO de Witex. Hoy día estamos también con Rafael Palacios, quien es vicepresidente ejecutivo de ACADES, a quien le damos la bienvenida también por estar con nosotros. Ya, esta no es primera vez que está con nosotros, Rafael. Así que bueno, esta es tu casa, bienvenido a Minería Responsable. Muchas gracias, Claudio. Buenas noches. Oiga, empecemos porque tenemos harto tema. Harto tema que tenemos hoy día. Hay harto tema por desarrollar y quisiera que partiéramos con Rafael, ¿cierto? Hay temas que son hoy día que están muy en la palestra y que tienen que ver con las tecnologías que están siendo usadas para las plantas desaladoras, ¿cierto? Cuéntanos un poco cuáles son las últimas innovaciones que se están generando en este ámbito. Bien, mira, un poco de antecedente. Hay dos tecnologías principales para desalar agua de mar. La primera es la tecnología térmica, que es básicamente la que se usó con más abundancia en el Medio Oriente en la década del 70, que es hervir agua, esencialmente. En Chile también. Las primeras desaladoras, que son como de 1850, también se registraron esa misma tecnología, ¿no? Con carbón, sacar el agua de mar, hervirla, se le saca la sal y se queda en el fondo agua utilizable, ya sea para potable o procesos industriales. Pero hoy día, la desalación moderna, ¿no? Ocupa la tecnología de osmosis inversa, que es básicamente comprimir el agua a través de presión, pasarla por una membrana semipermeable que permite sacarle todo lo que son las sales disueltas que están en el agua de mar. Las 24 plantas que hoy día hay en Chile ocupan esta tecnología de osmosis inversa. De osmosis inversa, sí. Y las innovaciones más recientes probablemente tienen que ver con la eficiencia energética. El consumo de energía hoy día ha bajado muchísimo, desde 20 kWh al metro cúbico, hoy día estamos ya bajando casi los 3, 2,7, 2,6. ¿no? Y las tecnologías que simplemente son de recuperación de energía en el mismo proceso de osmosis inversa. También otras que tienen que ver con la disposición de salmuera o con la adducción de agua de mar, cortinas de burbujas, toberas, dilución, etcétera. Pero yo te diría que esos son más o menos el campo en que nos estamos moviendo hoy día. Oye, porque Jorge, todas estas tecnologías que está hablando Rafael son tecnologías que hoy día son de puntas, ¿no es cierto? Pero también las empresas mineras tienen que estar a la altura de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y por eso es que también ellos van muy de la mano esta tecnología con los requerimientos mundiales respecto de los estándares que tienen que tener las empresas mineras, digamos. Bueno, yo creo que el hecho de avanzar en que Chile hoy día está en la vanguardia latinoamericana y probablemente también dentro de los grandes players a nivel mundial en tema de instalación de agua, habla justamente de los desafíos que la minería está empujando en términos de innovación. Exacto. Si mal no recuerdo las cifras, son que más del 85% de las aguas desaladas van destinadas en el fondo a proyectos mineros. Correcto. Entonces, ahí está el track directo en el fondo. Quien de alguna manera estimula el desarrollo de esos proyectos es justamente una industria como la minería, que a su vez necesita un agua, pero quiere evitar el uso de agua continental. Entonces, por tanto, la desalación se transforma en una iniciativa relevante para ellos y para el país. Y hoy día tenemos a Chile en la vanguardia latinoamericana, que la si mal no recuerdo las cifras son, hoy día actualmente estamos en torno a los 8.000 litros por segundo, entiendo más o menos que estamos aportando, y la meta es llegar como a 20.000 con los nuevos proyectos que están. No sé si nos puede contar un poco cómo son esas proyecciones y cómo esos están dentro del contexto hoy día latinoamericano y mundial, porque yo creo que es súper relevante de cómo Chile se ha ido posicionando en estas materias. Sin duda. Sí, hoy día pasamos los 8.500 con la incorporación de la planta de TEC, de Quebrada Blanca 2, ¿no? Que era proyecto, hoy día ya está operando, así que ya estamos pasando los 9.000 litros por segundo. Es un tremendo número, ¿eh? 9.000. Mira, para darte un poco órdenes de magnitud, en el mundo hay como 20.000 plantas desaladoras, de las cuales 11.000 son de agua salobre, es decir, 9.000 son de agua de mar, ¿ya? Ya. La capacidad instalada que tiene Chile, que son un poquito más de 9.000 litros por segundo, no alcanza a ser el 1% de la capacidad instalada del mundo, ¿ya? Si bien es cierto, en Chile tenemos la planta más grande de América, ¿ya? Que es la planta de Coloso, que son 3.500 litros por segundo. Piensa tú que hoy día... Eso es un tema sorprendente, ¿no? Yo estuve en Australia y les sorprendí el tamaño de... Es grandota.
Lo que pasa es que en Australia no conciben todavía este esfuerzo que ha hecho la minería chilena de operar con agua desalada. Sí. Eso es único en el mundo. Ellos ¿Ya? no lo conciben. O sea, no tienen un requerimiento en otros países como en Chile. Yo creo que va más que nada por ese lado, por el tema del Claro. requerimiento, Exacto, la o sea, necesidad. el hecho de que en Chile la minería vaya tan sumamente avanzada y que sea un poco la locomotora de este carro de transición hídrica, ¿no? Eso solamente pasa en el caso chileno. Pero un poco para terminar la idea, piensa que en Arabia Saudita, ¿no? Que es lejos el país que tiene la mayor capacidad industrial del mundo, o en Israel también, que es otro referente, hay una planta que produce 600.000 litros por segundo. 600.000. O sea que estamos... ¿Ya? Nosotros tenemos 8.000 con las 24 plantas que tenemos instaladas y efectivamente, continuando siendo impulsada por la minería, es posible que lleguemos a 20.000 litros por segundo, o sea que nos dupliquemos ya de aquí al 2030, ¿no? Y probablemente también nos tengamos que triplicar. Eso para abastecer la demanda actual, ¿no? Y me refiero a que si pudiéramos dar el salto de la minería a la agricultura, ¿no? O también a otras industrias como el litio, que también son intensivos en agua. Y que lo tenemos ahí a la vuelta. Que lo tenemos ahí a la vuelta, podríamos estar triplicando la capacidad de desalación que requiere el país. O sea, tú aparte de eso, aparte de la minería, la agricultura, hay un tema que es súper importante que tiene que ver también con el consumo humano. Por ejemplo, hay un dato que la verdad es que lo conocí acá, digamos, haciendo el programa. Antofagasta, hace varios años, muchos años atrás, de décadas atrás, que se abastece con plantas desalinizadoras, digamos. Así es. Sí. Sí. Y el próximo año va a ser 100%, va a ser otro hito, así como Coloso, va a ser la ciudad la ciudad grande, de más de 300.000 habitantes, abastecida 100% con agua desalada. ¿Ya? Bueno, sin ir más lejos, tenemos el caso Coquimbo, ¿no? El propio presidente de la República ha manifestado que va a licitar una planta desaladora para Coquimbo este año, porque no hay muchas más alternativas. En general, todo el norte y el centro norte, digamos, tanto la agricultura como el consumo humano y sin duda la minería, va a tener que abastecerse de esta nueva fuente de agua. Perfecto. Jorge, las soluciones digitales de gestión hídrica se están vinculando con las operaciones de las plantas desaladoras. Bueno, recién lo comentaba un poquito con Rafael al entrar al programa. Yo creo que, como todo desafío asociado al agua, creo que el tema de la oportunidad de la información es más vital que probablemente muchas gestiones de otros recursos. O sea, lo que ocurre con una rotura de una cañería o con una calidad de agua no adecuada en un minuto es súper distinto de lo que ocurre en el fondo, sus efectos en el fondo, de lo que ocurre en 12 horas. Cuando disponer de información y de información de calidad en procesos hídricos es muy relevante. Y en eso yo creo que el tema de desalación no se escapa, por dos motivos principales. En el fondo, uno es los desafíos propios de la desalación, que es la aducción de agua, la disposición de salmuera, que por un lado tiene que ver con las calidades principalmente, tanto en el fondo para su uso, para el proceso de obtención del agua desalada, como también su disposición final, que es el tema de la salmuera, con el tema de calidad muy relevante. Y lo que tiene que conocerse en el instante es muy relevante para poder cumplir con normas. Pero también la desalación tiene en Chile un desafío bien importante, que es el tema del transporte, en donde la información en línea también es muy relevante. Hoy día tenemos las fuentes de agua, principalmente en nuestra costa, y nuestra minería se desarrolla principalmente en la cordillera. Por tanto, el transporte de agua es muy relevante para poder llegar a los puntos de consumo. Eso quiere decir que hay desafíos de medición y de acuerdos que están asociados principalmente a los temas medioambientales, y los acuerdos con las comunidades muy relevantes de poder cubrir adecuadamente a través de tecnología como digitalizar y disponer información en línea para poder cumplir con esos compromisos. De hecho, yo creo que recién hablábamos del agua del Pacífico, en el fondo que transporta agua y pasa por zonas pobladas. Hay mucho acuerdo también con las comunidades para poder asegurar disposición de agua en el fondo, tanto para riego como también para consumo humano. Ahora, en estas plantas desalinizadoras, para el transporte a la faena, es vital la tecnología con la que cuenten, la data, es vital. Y en ese sentido ustedes están bien a la vanguardia, digamos. Sí, y es vital porque en general uno debería transportar en sistemas presurizados. Pero la historia que nosotros tenemos, que el manejo, por ejemplo, de la red hídrica urbana, en las redes presurizadas hay pérdidas. Ahí Rafael después nos podrá contar los costos tanto de instalación como los costos de operación de una planta desaladora. Pero disponer de 1 litro por segundo en el punto de consumo, en forma eficiente,
es asegurar por un lado la producción del agua, pero además el transporte, para que durante el transporte no se pierdan litros por segundo. Porque si no, en el fondo el costo se nos va a crecer demasiado, entonces vamos a disponer de un agua que es demasiado cara. Y ese desafío se soluciona principalmente a través de información que se obtiene en línea, y para eso hay que efectivamente hacer procesos de IoT, digitalizar y disponer de sistemas que te permitan administrar una gran cantidad de información para asegurar la eficiencia del proceso, porque si no, podemos disponer del agua, pero si no aseguramos su eficiencia, podemos también encarecer demasiado en el costo y por lo tanto hacer también menos competitivo una industria que está muy desafiada. De recién hablábamos de que el litio, el cobre, hoy día están como metales y minerales esenciales para el proceso de descarbonización del mundo. Por lo tanto, tenemos que tratar de producirlos de la manera más sustentable, pero al mismo tiempo el menor costo posible, para que podamos hacer de ese desafío una realidad. Así que Ahora, hay un alto desafío por ahí por el lado de contar con información para los temas de transporte sobre todo. Ahora, ese es un buen punto, Rafael, que tocan. ¿Cómo estamos abordando este tema del transporte? La desalinizadora, la planta la tenemos, estamos claros, digamos. Pero este transporte, ¿cómo lo estamos abordando? ¿Estamos siendo, como dice Jorge, eficientes? Sí. Uno de los desafíos principales que tiene nuestro país por su geografía, sin duda, y como dices tú, porque los centros de consumo están, digamos, a 4.000 o más metros de altura. De 4.000 para arriba. Exacto, precisamente el transporte. Pero déjame volver atrás, Julio, porque quiero tomar algo que tú dijiste que es súper relevante. La información, la digitalización, la sensorización de todos estos procesos te permiten entregar información, ¿cierto? Y esa información te permite ser más eficiente en términos de gestión para la propia producción. Pero también, que es algo aquí, una iniciativa que nosotros estamos impulsando, te permite entregar la información, tú decías, en línea, ¿no? Información que a la comunidad o al mercado o digamos la autoridad, al bien público, sí, ¿no? Y eso es súper importante en el caso de las plantas desaladoras, a propósito de la disposición de salmuera, ¿ya? Voy a ir al transporte, ¿no? Pero quiero esto enfatizarlo porque ha habido mucho, digamos, crítica de algunos sectores, ONG, a propósito de los efectos ambientales que tiene la disposición de salmuera, ¿no? Y para específicamente eso, la salmuera. Específicamente la salmuera, sí, okay, sí. Que efectivamente podría tenerlo si es que no se dispone adecuadamente. ¿Qué es lo que es adecuadamente? Que se disponga en cursos, o sea, en lugares que tengan buena capacidad de dilución, ¿no? De forma tal de que la pluma salina sea lo más pequeña posible y que el cuerpo receptor tenga amplia capacidad de diluir esa salmuera de forma tal de que a pocos centímetros o metros ya de la salida, digamos, la concentración de sal sea la misma. Ahora, disculpa que te interrumpa, Rafael, pero para que la gente que nos está viendo en la casa y que nos está escuchando en la radio tenga claro los conceptos. Por ejemplo, la pluma salina, ¿a qué te refieres específicamente con eso? La pluma salina es la masa de agua, ¿ya?, que sale del emisor, del emisario submarino, ¿no? Que es la misma agua de mar que capturamos antes, ¿no? Pero que ahora tiene el doble de concentración de sal de la que tenía antes. Porque básicamente lo que hace la desalación es tomar agua de mar, sacarla a esa agua de mar, el agua sin sal, y devolver el agua, la misma agua, pero con la doble concentración de sal. Wow. Entonces, esa pluma salina, en el fondo, es el cuerpo de agua que se devuelve, que es la misma agua de mar, pero con el doble concentración de sal, ¿no? Okay. Entonces, ese monitoreo en línea es un poco lo que nosotros queremos lograr hacer, de forma tal de que la comunidad, ¿no?, las comunidades, los entes reguladores, puedan tener conocimiento en línea de cuáles son las variables ambientales más relevantes para la salud de los ecosistemas, ¿ya? Un poco emulando lo que se hace con calidad del aire, ¿no? Claro. Calidad del aire, nosotros tenemos, tú ves la estación de Santiago Centro, cuáles son las partículas MP2 o MP-2 o MP10, ¿no? Tú lo puedes ver en línea, un poco lo mismo, para dar cuenta efectivamente de que la disposición de salmuera no tiene efectos relevantes en las variables ambientales más importantes de la salud de ecosistemas marinos, ¿ya? Eso ahí podemos, Julio, conversar después, es un proyecto súper relevante. Esa, por ejemplo, situación que es muy similar a lo que vive la operación minera después de que ocupa el agua que se ocupa en minería también se dispone finalmente, ¿no? Queda almacenada en los tranques, claro, queda almacenada en los tranques o se reutiliza en el fondo, y ya más del 38% del agua en minería es reusada. Eso es muy bueno, es un muy buen dato. Es un muy buen dato y muestra también que la minería está en mucha vanguardia en términos de reutilización de sus recursos, pero esa agua que finalmente queda, por ejemplo, en un tanque también se debe monitorear. Nosotros estamos en esos procesos de monitoreo en línea
porque hay que responderle a la autoridad y a la comunidad de decir, miren, yo ocupé el agua, pero la que queda acá no infiltra de manera negativa a las napas, afectando el agua que la comunidad ocupa. Eso es algo muy Ustedes similar. están haciendo eso. Nosotros hacemos exactamente eso. Perfecto. Ese efecto es lo mismo que se hace acá. En el fondo es, una vez que ya hice mi proceso de desalación, lo que yo dispongo finalmente, que es esta pluma de agua con concentraciones de sal más alta, bueno, queremos asegurarnos de que no afecte el ecosistema marino. Y eso hay que medirlo. La única manera real de solucionarlo es con la medición en línea, que esté disponible para la autoridad y para la comunidad y para las propias empresas, de que eso está haciendo correctamente y que la comunidad puede confiar en esos datos. Y eso es parte del desafío. En el fondo, el punto que quería hacer yo es que la tecnología nos permite tanto manejar las variables de eficiencia como de transparencia, ¿no? Y estas operaciones en el fondo siempre tienen que aspirar a ser lo más transparente posible, ya sea en la medición de la calidad del agua que se dispone finalmente, pero como dice Julio, en el caso de la minería, ellos son muy eficientes en la reutilización. 70-75% del agua que se utiliza en el proceso se reutiliza, ¿no? Apenas un 30% es un agua que se vuelve a incorporar a ese ciclo. Y también lo mismo queremos hacer en el fondo en los procesos de desalación. Entonces es clave un poco el incorporar esa tecnología, hacer esos monitoreos en línea y para efectos de hacer más transparente, ¿no? las operaciones tanto de la minería como todo el ciclo del agua en el fondo que se utiliza en estos procesos. Perfecto. Oye, quisiera que vamos a ir a un pequeño corte comercial. Estamos terminando este primer bloque y a la vuelta no me contestaste el tema vamos al transporte. Vamos al transporte, sí. que tanto se nos dificulta, ¿no? Vale. Así que vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos con más Minería Responsable desde acá, desde los estudios de Agricultura Televisión. Somos aliados estratégicos en la gestión eficiente del agua y otros fluidos industriales. Impulsamos una operación sostenible a través del monitoreo a distancia y el análisis de datos. El ecosistema digital de soluciones Witex permite a las compañías mineras dar visualización, seguimiento, análisis y control al sistema hídrico de su operación. Esto gracias a la plataforma WeApp con tecnología IoT industrial, accesible desde cualquier dispositivo, donde los supervisores de minería podrán obtener en tiempo real. Balance hídrico de agua fresca y recuperada. Permite obtener y registrar datos claves, entregar dashboard de información agregada y KPIs, y crear alertas. Balance hídrico de depósitos de relave. Permite minimizar riesgos en el transporte de relaves, análisis de tendencias y control de flujos, seguimiento de la calidad y disponibilidad de agua, control en la capacidad autorizada y seguridad operacional en la infraestructura. Automatización y monitoreo en las líneas de agua, llenados de piscinas, estanques de agua y camiones aljibe a través de un sistema de control y seguridad en terreno para realizar carga y descarga hídrica. Seguimiento en línea a las necesidades hídricas de las comunidades vecinas a la operación y dar cumplimiento a las normativas de medición y transmisión de datos exigidos por entidades sectoriales fiscalizadoras. Conocer el estatus de la operación, anticipando imprevistos o corrigiéndolos de manera remota y oportuna, contribuye a la continuidad operacional, eficiencia y calidad de servicio en cada punto. Somos Witex. Bueno amigos, entonces seguimos haciendo Minería Responsable. Estamos conversando con don Rafael Palacios, quien es vicepresidente ejecutivo de ACADES, y con don Jorge Poblete, quien es CEO de Witex. Recordarles además amigos que estamos todos los días martes a las 20 horas a través de Agricultura Televisión, el mismo día martes a las 22 horas a través de Radio Agricultura, y también estamos por la señal cable en Zapping, en la señal 182. Había una pregunta que quedó pendiente que desarrolláramos en el primer bloque y me gustaría que la abordáramos, Rafael, que tenía que ver con el transporte, que es un tremendo tema desde la desalinizadora a la faena minera. Así es, sí.
Es un gran tema, porque como lo hablamos recién con Jorge, la desalación se produce en la costa, ¿no? Exacto. Evidentemente puede ser en el propio pie de costa o un poquito más allá, digamos, Sí, tiene que ser ahí mismo. Pero básicamente en la costa. Y los centros de consumo en nuestro país, ya sea ciudades, en el caso de la desalación para el agua de consumo humano, en el caso sanitario, la minería o el litio, o incluso la agricultura, ¿no? La mayoría de los usuarios, por así decir, del agua, no están en la costa. Y en nuestro país tenemos que luchar contra la gravedad. ¿Qué significa eso? Que tenemos que no solamente transportar el agua algunos kilómetros, 100, 200, 250 kilómetros, sino que además elevarla, ¿ya? Y eso es un desafío tecnológico de ingeniería bastante relevante, ¿ya? Y probablemente es lo que nos impone mayores restricciones a propósito del costo del agua. Piensa tú que si la desalación lo que es desalar el agua en la propia costa vale 1, el transportarla a los centros de consumo puede multiplicar ese costo por 3, por 4, por 5, hasta por 6. ¿Ya? Básicamente por el consumo de energía que eso implica en mover el agua, elevarla, hacer las estaciones de descanso y después el bombeo. Fíjate que yo no me había detenido nunca en ese detalle, ese concepto, elevarla. Elevarla, porque... Sí, claro, no lo había pensado. Uno piensa que la cosa es como lineal, digamos. Para nosotros el agua, para nosotros usuarios quiero decir, siempre ha tenido un costo muy bajo porque funciona la gravedad. El agua se produce en la cordillera, en las altas cumbres, en la nieve, ¿no? Y por gravedad se va canalizando y se va transportando hasta todos los usuarios, ¿ya? Pero ahora con la desalación tenemos que hacer el ciclo inverso. Tenemos que ir de la costa hacia la cordillera. Y eso es un desafío bien relevante, donde hay que generar bastante innovación hoy día para poder abaratar esos costos y hacer el transporte lo más eficiente posible. Incluso, no solamente en términos técnicos, sino que también en términos de acuerdos para poder, por ejemplo, generar infraestructura compartida, ¿no? ¿A qué te refieres con infraestructura compartida? Significa que podamos generar la mal llamada carretera hídrica. A nosotros nos gusta hablar de sistemas inteligentes de transporte y distribución de agua, ¿no? Porque si podemos, en el fondo, tener una infraestructura de transporte de agua que pueda servir a más de un consumidor, a más de un usuario, entonces los costos se van reduciendo y las barreras de entrada se van bajando. Okay. ¿No? Es difícil entender de que tengamos, por así decirlo, 4 o 5 ductos que vayan de la cordillera, perdón, del mar hacia la cordillera, y que no podamos interactuar o interconectar esos ductos para poder, en el fondo, generar un transporte más eficiente de esa agua. Y ese desafío que plantea Rafael, yo creo que nos hace ratificar aún más que el tema de eficiencia hídrica en los procesos productivos sigue siendo un tema muy extremadamente relevante. Absolutamente. Muchos piensan que la escasez es la que nos lleva en el fondo a tener que simplemente en el fondo controlar el consumo del agua o el uso del agua, pero y pareciera ser que la alternativa de desalación dice, bueno, entonces ahora tenemos agua a disposición de todo lo que queramos y vamos a hacer lo que queramos con ella. Pero este variable en el fondo del transporte y de la elevación provoca dos efectos bien importantes que dan cuenta de la preocupación de la eficiencia. Uno es su costo. O sea, 1 litro por segundo no necesario en la minera significa pagar los costos de haber subido ese litro por segundo para algo que no fue necesario. Y lo segundo es que aun cuando hubieran los recursos económicos, los impactos ambientales que eso genera por el consumo energético, por ejemplo, para poder elevarlo, también hacen que sea súper necesario asegurar la eficiencia hídrica. Y ahí de nuevo viene el desafío, que para poder asegurar esa eficiencia se requieren sistemas de emisión en línea que permitan evitar cualquier posibilidad de consumo innecesaria. O filtración, como decías tú. O filtración, pérdida, o eventualmente consumo innecesario para poder evitar ese sobrecosto tanto económico como energético que implica en el fondo el transportar el agua, porque hay que movilizar largas distancias y además elevarla. El caso de la filtración y pérdida también es muy relevante porque hay ciertas minas, hay ciertas faenas mineras que pueden operar con agua salada. Y de hecho hay ciertas faenas que están haciendo proyectos de transporte de agua salada, ¿no? Y ya una filtración o pérdida de agua salada es bastante más complicado, ¿no? En su trayecto. Por lo tanto, lo que dice Jorge también es bien relevante. Y hay varios sistemas ahí que ya entran en la técnica de cómo poder detectar o anticipar incluso un eventual desgaste de los sistemas de transporte que puedan corregirlos tempranamente. Bueno, ahí quizás para poder detectar con anticipación
Sin duda que hay data que está en la mesa, digamos. Pero también tiene que ver, yo creo, no sé, pregunto a ambos, el tema de la inteligencia artificial. ¿Toma relevancia en un procedimiento como este, digamos? Yo creo que, bueno, la inteligencia artificial está tomando roles muy relevantes en casi todos los ámbitos. Y no se escapa. No se escapa. Lo que nosotros estamos viendo, al menos desde Witex, es que la inteligencia artificial, en su uso tanto predictivo como generativo, tiene grandes aportes que hacer en el fondo en el tema de eficiencia hídrica. Por un lado, por ejemplo, como tú mencionabas, la capacidad de predecir comportamientos que puedan llevar a una falla que afecta tanto disponibilidad como pérdida, puede ser vital. Entonces, si uno conoce las variables, por ejemplo, de flujo, presión, nivel óptimo de uso de las máquinas, uno podría tener comportamientos predictivos de mejor alcance para evitar la falla. Entonces, en vez de estar esperando que el instrumento, ya sea por ruido, por expertise o algo, uno descubre que está fallando, uno podría tener modelos de inteligencia que, conociendo esas variables, después de haber estudiado muchos casos, uno puede decir, si yo continúo el uso de este modo, yo puedo predecir que esta máquina, en vez de durar 2 años, voy a reducir su vida útil en 6 meses, y por lo tanto su falla probablemente no se produzca en 24 meses ni que en 18. Y con eso yo puedo hacer procesos más inteligentes de mantención que eviten una falla que automáticamente es pérdida de disponibilidad. Ahí ya tenemos un uso efectivo. Desde por el lado predictivo, la necesidad de poder conocer, por ejemplo, cuál va a ser la demanda esperada de agua dado un cierto nivel de producción para poder asegurar que no se eleva más agua a la necesaria, también va a ser súper relevante. Nosotros estamos trabajando algunos modelos predictivos también de, por ejemplo, de pozos de agua para poder determinar cuánta agua va a haber, de tal manera de poder también complementar ese uso con el agua desalada. Yo creo que hay varias alternativas de uso de inteligencia que todavía son exploratorios, pero que permitirían probablemente asegurar una mayor eficiencia en el recurso hídrico. Yo tengo conocimiento en el caso donde funciona, hoy día se está utilizando la inteligencia artificial, es en la detección de fugas. En los sistemas sanitarios, digamos, es particularmente importante el ubicar con precisión, sobre todo cuando los sistemas de transporte van soterrados, ¿no? En el caso, Claro, digamos, para claro. no... yo tengo conocimiento de una tecnología que se desarrolló en Inglaterra, particularmente el sistema sanitario, digamos, de Londres, ya que tienen, imagina la cantidad, digamos, de redes de distribución que tiene. Seguro. Y ellos con tecnología de sonares, ¿no? Y con pulsos acústicos, los algoritmos de inteligencia artificial ya son capaces, digamos, de identificar con precisión dónde podría estar, digamos, una fuga para poder abrir digamos, la calle o lo que sea en ese punto, porque si no es re complicado. Lo mismo también para los sistemas de transporte. Porque Esa tiene que tecnología ver yo entiendo que ya está disponible. el hecho de poder detectar una fuga a tiempo en estos procesos mineros, en esta gran minería. El hecho de poder detectarlo es un ahorro o bien, por otro lado, un costo bien grande con el cual asume la minera, digamos. Sí, pues, Son muchos, millones de dólares, ¿no? Que se pueden perder. Aquí el tema es lo que decía Jorge, la disponibilidad. Una fuga que te obligue A parar. a parar, estamos hablando, digamos, de un costo altísimo, ¿no? Eso no es lo que se intenta, digamos, que nunca ocurra. Está el costo directo propio Claro. en el fondo de la agua perdida y de la reparación. Claro, Pero además el exacto. costo alternativo, eventualmente, del cobre o el litio o el mineral que sea, en el fondo, que se dejó Dejar de producir producir. durante el periodo que no podemos contar con agua. Claro. Y eso es un costo altísimo. Mientras más elevado sea el precio, en el fondo, del cobre, mayor es el costo de oportunidad perdido por no tener disponibilidad. De hecho, la gente que nos escucha en la casa puede hacer el símil a lo que es su propio hogar. Cuando uno Exacto, descubre buen la ejemplo, muy buen filtración de ejemplo. agua porque el muro se empezó a poner raro, probablemente ya lleváis 10 horas, en el mejor de los casos a veces 24 horas de filtración, que en el momento que aflora esa filtración uno se da cuenta y uno repara y por lo menos está una señal de dónde está. Pero si uno quisiera preventivamente encontrar esa falla, imagínense, por coñería que está entrando un muro, tendría que empezar a picar por todos lados hasta descubrir dónde está. Eso es lo que buscan los modelos de inteligencia, predecir, sobre todo en cañerías que son de mucho mayor diámetro y que transportan un volumen de agua mucho mayor y que muchas veces están bajo tierra. Entonces, y para evitar, como tú decías, Rafael, la falta de disponibilidad de recursos, que tiene un impacto en el costo alternativo altísimo. Oye, lamento decirle, don Jorge, don Rafael, Se nos está acabando el que tiempo. se nos acabó, no se nos está acabando, se nos acabó el tiempo. Créanme que tenemos
6, 7 preguntas más súper importantes y súper interesantes que podríamos haber desarrollado, pero no se nos acabó el tiempo, así que don Rafael queda invitado para una próxima oportunidad, Encantado. obviamente al lado de Jorge, para que podamos seguir desarrollando todo esto que nos quedó pendiente. Agradecido, Jorge, por tu presencia, don Rafael lo mismo, ha sido un gusto estar con ustedes. Amigos, esto fue Minería Responsable.